Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que la Argentina fue el granero del mundo? ¿Pero qué significa hoy esta expresión? Argentina es el primer exportador de miel, peras, limones y aceite de girasol. Es el segundo exportador mundial de maíz y sorgo. El tercer exportador de soja y el quinto exportador de trigo y carne vacuna. Con más de 40 millones de toneladas de producción anual, hoy el boom sojero representa el 60% de la cosecha gruesa y un quinto de nuestras exportaciones. Sin embargo, con el fin de ganar tierras para el cultivo, entre junio de 2002 y junio de 2006 se perdieron en la Argentina más de 1 millón de hectáreas de bosques nativos. Por eso es clave investigar para potenciar las ventajas naturales y preservar las condiciones del medio ambiente. Este es el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, un espacio de producción de conocimiento para aplicar a la agricultura y la ganadería. Los invitamos a conocer la historia de este instituto. Durante la primera mitad del siglo XX, la agricultura argentina se desarrolló alrededor de 3 cultivos: trigo, maíz y lino. Ya desde el 16 había desarrollo de genética local más organizada, pero ya una cosa sistemática. Esto comenzó en el 16. Una serie de ministros más modernos, entre ellos Tomás Le Breton, que trataron de consolidar y fortalecer estos procesos de desarrollo institucional. En 1923, Le Breton contrató a Thomas Breger, un genetista norteamericano que investigó cómo aumentar la productividad del maíz. El gobierno de Alvear, el propio Le Breton renunció en 1925 y los cuadros que formó, el equipo que tenía, no logró concitar el interés del gobierno siguiente, que fue el de Irigoyen. Esto provocó una cierta impas, ¿no?, entre el periodo de los inicios de la investigación en genética y los resultados que se verán en la década del 30. En los años siguientes, las actividades de investigación en la producción de híbridos perdieron vigor y continuidad. La indiferencia política de este período puede explicarse a grandes rasgos por el mayor interés en la ganadería frente a la agricultura. Después del golpe de 1930, que coincide justamente con la crisis de los años 29-30, tenemos muchos cambios, tanto políticos como productivos en la región pampeana, y afectan sobre todo a la producción agrícola. Argentina debió esperar hasta 1935 para que se reiniciaran las investigaciones en agricultura. Recién 10 años más tarde se registraron los primeros híbridos en maíz. Se conoce como maíces híbridos a las variedades de alto rendimiento. Estas se obtienen experimentando con la cruza de líneas especialmente seleccionadas. En la década del 40 se produce una gran caída de la producción agrícola pampeana, producto de una serie de circunstancias, ¿no? Producto del corte de los mercados internacionales por la guerra durante cierta cantidad de años, producto de cambios en los debates sobre estructura agraria, leyes de arrendamiento, congelamiento de arrendamiento, etc. Y ahí hay una movida social muy fuerte. Con el objetivo de dar una orientación científica al agro, durante el gobierno de Juan Domingo Perón,
se creó el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias. En la etapa del gobierno peronista ocurren cambios realmente sustanciales en el agro. Por un lado, por las políticas del gobierno justamente en torno a la cuestión social. Perón opta por razones electorales de poner todo el centro de su estrategia en los obreros rurales. Entonces, al hacer una alianza y fortalecer los sindicatos de obreros rurales, genera una ruptura muy fuerte con todo el resto de los productores, pequeños, medianos y grandes, ¿no? Porque las imposiciones de los sindicatos rurales fueron fuertes, ¿no? La bolsa de trabajo obligatoria que hacía que la gente no podía elegir sus peones, sino que tenía que tomarlo de la bolsa. La prohibición para la familia de los productores de trabajar, inclusive en las épocas de cosecha, en la propia cosecha. Los beneficios sociales que se implementan a partir de ese momento provocaron una suba bastante importante del costo de la mano de obra para los productores, que paradójicamente provocó una inversión muy alta en maquinaria. Llega a Rosario un grupo de funcionarios del IAPI, representantes del Ministerio de Agricultura, de la Embajada Inglesa, de bancos y hombres de negocios vinculados a las actividades rurales, para asistir a una demostración práctica de modernos elementos mecánicos destinados a la agricultura. El señor Cecil Price da la bienvenida a los visitantes expresando que el conjunto presentado constituye una avanzada de equipos modernos que en colaboración con el gobierno nacional se está introduciendo al país para cooperar al plan quinquenal, intensificando y humanizando las faenas agrícolas. Argentina comenzó tempranamente a experimentar con maíz híbrido. Sin embargo, hasta la década de los 50, los híbridos no habían sido difundidos en el país. El problema era que en Argentina no existían empresas privadas de capital suficiente como para hacer frente a las inversiones de largo plazo, de muy largo plazo, que exigía la mejora genética de las semillas. Pasaron décadas entre que se logró desarrollar la variedad, los inicios de la investigación científica, el desarrollo de la variedad y su puesta en el mercado. Por eso el rol del Estado hubiera sido fundamental aquí. El hecho de que el Estado solo hasta cierto punto acompañó este desarrollo está justamente en el origen del retraso que tuvo la Argentina con respecto a otras naciones que comenzaron en estos desarrollos al mismo tiempo casi que la Argentina. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina aportaba el 65% del maíz al mercado mundial. Pero en 1951 perdió el liderazgo frente a los Estados Unidos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no es un exportador mundial de alimentos. Pero en el contexto como quedó ubicado en el centro de la Alianza Internacional de la Segunda Guerra, etcétera, etcétera, y con una gran demanda del mercado europeo, Plan Marshall, etcétera, se abrió ya una cuestión de mercados enorme. Parte del enfrentamiento, quizá el centro del enfrentamiento con Argentina, es más allá de la cuestión con el peronismo, etcétera, del eje y todas estas cuestiones, tiene que ver con la competencia frente a la demanda de mercados mundiales. En 1956, el economista Raúl Prebisch, secretario general de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentó un informe donde describía el atraso tecnológico del sector agrario. Como solución, proponía la creación de un instituto público que promoviera entre los productores del campo las innovaciones desarrolladas en el país y en el exterior. Cuando se hace el plan Prebisch, una de las cosas centrales que Prebisch plantea es la cuestión del atraso tecnológico del sector agrícola. Y una de las cosas que se pone en el centro es la necesidad de recuperar, ponerse al día, digamos, ¿no?, con la adaptación de tecnología. Había una gran ventaja, que había habido un gran desarrollo tecnológico internacional, pero lo que hacía falta era un gran convertidor para esa tecnología. En diciembre de 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, coordinado por la Secretaría de Agricultura y con una fuerte participación de las organizaciones ligadas al campo. La ley de creación de INTA lo que está poniendo en marcha es tres conceptos. Uno, que es necesario que las tecnologías desarrolladas y disponibles tenían que estar al servicio de los pequeños productores o medianos productores o de todos, digamos, las regiones. Poner a disposición tecnología al servicio
del hombre de campo y de la familia de campo. Genera toda una investigación de adaptación extraordinariamente importante, y además y todo lo que es la transformación de las labores culturales de los productores, que es un trabajo de extensión muy fuerte, cambiando digamos, la capacidad tecnológica de los productores. El segundo concepto que establece la ley es la necesidad de tener una autarquía económica, o sea que el financiamiento de estas actividades no tenían que estar ligadas a vaivenes políticos, sino fundamentalmente que su financiamiento iba a ser en función de las exportaciones agropecuarias, lo cual era un incentivo para exportar o para producir y exportar. Y el tercer elemento era la cobertura territorial, o sea que el INTA tenía que cubrir prácticamente todos los puntos del país, de alguna manera también mapeando las distintas economías regionales. Durante los años 60 se logró revertir el largo estancamiento del sector agropecuario. El INTA jugó un papel crucial en este proceso. En 1968 contaba con más de 200 agencias de extensión rural, 925 profesionales y alrededor de 3.400 trabajadores. Las agencias de extensión eran fundamentalmente bocas de información al productor sobre tecnologías de implantación, semillas, publicaciones, en fin. Entonces se arma todo un gran motor para ese tipo de cosas. Esta vocación por cubrir todo el país es quizá una de las fortalezas más importantes del INTA en términos de generar los buenos diagnósticos tecnológicos que mencionamos antes y en términos de generar información para los mejores senderos tecnológicos para el futuro. Acá empieza a haber una relación mucho más virtuosa entre lo público y lo privado. Lo público se expande, consolida, apoya, hace los desarrollos que el sector privado no está en condiciones de hacer y al mismo tiempo genera condiciones para que las compañías internacionales, en este caso de semillas, etcétera, también encuentren condiciones y los semilleros locales, que en esa época jugaron también un gran papel. Para consolidar el papel del INTA, fue muy importante la creación, en 1969, de la Escuela de Graduados en Ciencias Agropecuarias. Participaron de esta iniciativa las universidades de Buenos Aires y La Plata. Esta escuela para graduados funciona en Castelar, funciona en una de las sedes del INTA, con una base edilicia y una base de equipamiento de laboratorio muy sólida. Esa escuela para graduados inicia estudios en economía agraria, en estadística, en suelos, y es un emprendimiento de características revolucionarias para la época en Argentina, porque no había mucha conciencia de la necesidad de posgrado en la Argentina en la década del 60. En este sentido, podría decirse que el INTA pasa a ser un poquito pionero a nivel nacional, junto con otras instituciones. El aporte del INTA fue especialmente importante en la producción de trigo. En paralelo, se comenzó a promover el uso de tecnologías de protección del medio ambiente. En Argentina, el mayor periodo de desarrollo de los trigos, está toda la incorporación de las primeras medidas, digamos, a través de tecnología de conservación, es donde empieza realmente una conciencia de conservación. ¿Qué fue la Revolución Verde? La combinación de este desarrollo genético, sobre todo cambio en el uso de semillas mejoradas, que permite elevar fuertemente su rendimiento en la medida que se combine con agroquímicos, herbicidas, ¿no es cierto?, que eliminan las malezas, fungicidas, fertilizantes sobre todo, que permitan dar los nutrientes que el suelo necesita adecuadamente. Todo esto junto es lo que de alguna forma se denominó genéricamente Revolución Verde y que fue un impacto a nivel mundial impresionante. La aftosa es una enfermedad ocasionada por un virus que afecta al ganado vacuno. Esta enfermedad ocasionó pérdidas importantes desde comienzos del siglo XX. Un avance fundamental en la prevención de este mal tuvo como protagonistas a científicos del INTA. ¿Cómo participó el INTA en la erradicación de la fiebre aftosa? El INTA ya en la década del 70, comienzos del 70, comienza a plantearse la necesidad de desarrollar una vacuna con mayor capacidad de proteger el ganado. Si bien la vacuna que existía tenía cierta eficacia,
no era suficiente, sobre todo para un país con la extensión de Argentina y con la cantidad de cabezas de ganado. Esta vacuna, decíamos, con formulación INTA, pues de una fórmula desarrollada acá en nuestro laboratorio. Y gracias a este instrumento se pudo montar después una campaña conjuntamente con el SENASA que logró, después de muchos años, poder erradicar la enfermedad del país. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento, muchos de los científicos y técnicos del INTA se vieron obligados a dejar la institución y el país. Varios de nosotros sufrimos un periodo relativamente reducido de cárcel, en mi caso fueron 45 días, y esto provoca en alguna medida una situación de amedrentamiento, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que salir del país. Lo que se llamaba la Escuela de Castelar, que era una escuela de graduados de Castelar que formaba gente de alto nivel, fue cerrada. O sea, hubo toda una persecución ideológica y política realmente clara sobre los cuadros. Quedaron obviamente los cuadros técnicos más neutrales, comillas, en términos de la tecnología, no los menos vinculados a las cuestiones de ciencias sociales, extensión, tuvieron menos persecución, salvo que tuvieran persecución política más específica. El nuevo rumbo económico que impuso la dictadura reorientó las tareas del INTA hacia la investigación básica. Esto hizo que los productores locales perdieran la asistencia del INTA y quedaran relegados en el mercado local frente a las grandes empresas transnacionales. Hubo un cambio de filosofía en ciertos aspectos, no solo en Argentina, en el mundo, donde las empresas se acercaron o los grupos de investigación se acercaron a las empresas y comenzó a aparecer una figura que se llamaron convenios de vinculación tecnológica, donde las empresas financiaban proyectos que eran de interés para el país. También hubo cambios en todo el tema del manejo del presupuesto, ¿no es cierto?, del INTA, que fue achicado fuertemente. De hecho, la sociedad rural, que es parte del consejo directivo del INTA, propuso privatizar el INTA. A ese nivel llegó la cuestión. No se aprobó, pero estuvo a punto. Con el retorno a la democracia, a fines de 1983, se creó la Secretaría de Ciencia y Técnica, CECIT. Para ocupar la presidencia del INTA, se eligió un hombre con experiencia en la institución, el ingeniero Carlos López Aubidet. Bajo su mandato de presidente, empieza toda una reestructuración. En ese momento se llamaba el INTA 2, digamos, ¿no? Era otro INTA que había que plantear. Vino una apertura muy grande, o sea, desde elegir los directores por votación. Así que ahí viene una fuerte apertura y hay un cambio fuerte en el INTA, ¿no? Primero de descentralización, que empieza operativamente en el 86, pero empieza a trabajarse en el 83. En la década de los 80 se inicia en los Estados Unidos y en Europa una fuerte tendencia hacia la privatización del conocimiento y la orientación de la investigación a los intereses del mercado. Para adaptarse a este nuevo escenario, el INTA debió desarrollar estrategias que requerían el apoyo de grupos empresarios. La inversión en producción de conocimiento que genera cualquiera de estas grandes compañías tiene una inversión en producción de nuevo conocimiento equivalente al tamaño total del sistema científico argentino. El INTA no está preparado para comercializar. Entonces, a veces vos hay desarrollos que lo tenés que hacer y te tenés que asociar con una empresa para que esa empresa lo meta en el mercado. Lo que le da a la empresa es la posibilidad de tener la exclusividad durante X años, pero durante ese periodo la empresa paga un royalty al INTA, que a su vez lo invierte en investigación, en equipamiento. En 1994, la proporción de tierras cultivadas por productores locales era del 67%. Pero en 1999, esta relación se invirtió. Solo el 37% de los cultivares era propiedad de productores nacionales, contra un 63% en manos de capitales extranjeros. En sintonía con la aplicación de políticas neoliberales, el INTA fue perdiendo su autonomía y su presupuesto, seriamente recortado, pasó a depender del Tesoro Nacional. El INTA pasa periodos de mucha penuria y esto genera en las instituciones de investigación un cambio en la estructura presupuestaria. Se pasa a gastar mucho más
en salarios para no echar tanta gente y mucho menos en gastos operativos. Esto, como usted sabe, resiente la calidad de la investigación. El INTA trata de capear este temporal obteniendo recursos de otras instituciones y generando en alguna medida alianzas institucionales, que me pareció como esfuerzo extremadamente interesante. La década del 90 fue una década dura. La dureza nos permitió quizás abrirnos más hacia otras fuentes. Esa parte diríamos que fue positiva porque realmente tuvimos una apertura hacia CONICET, hacia las universidades y hacia las empresas bastante más acentuada que en los casos en que uno tiene una cobertura económica muy importante, con mucho personal. Bueno, eso nos enseñó quizás a también interrelacionar fuertemente con el exterior, que fue un tremendo aprendizaje. Pensá que en los 90 los pequeños productores se los pensaba como asistencia social, digamos, ¿no? Había que mantenerlos con asistencia, no pensando que podían ser un factor de producción, digamos, ¿no? Un elemento productivo. Y por eso tampoco hubo ninguna política. Las políticas que hubo fueron de clientelismo también en ese sector. La forma en que reacciona el INTA frente a esta dinámica de globalización es subirse a la internacionalización de la tecnología, siendo un excelente proveedor de servicios. En la década del 90, como producto de toda esta idea de la destrucción del Estado, por lo menos de una minimización total, fue realmente una de las entidades muy vapuleadas. Se la redujo fuertemente el presupuesto, durante muchísimos años no hubo entrada de personal, tal así que hoy el personal del INTA está muy envejecido, o estaba muy envejecido, y entonces redujo, no tenía ni siquiera capacidad operativa para muchas de las actividades de extensión, no había para sus vehículos, no había nafta, no había las cosas más básicas. La Administración Nacional en el año 90 es cuando se arma la racionalización. El INTA cierra las puertas el 30 de diciembre y las abre el 1 de febrero con el 30% del personal. O sea, fue cerrarlo al INTA y aparecer con otra estructura. O sea, fueron cosas muy traumáticas, muy dramáticas. Justamente por ese espíritu altísimamente corporativo que tiene, ¿no? Que a pesar de eliminar casi el 60% de su personal, se abroquela, continúa y sigue. La gente que trabaja a campo, el que hace el alambrador, el podador, el que te maneja el tractorcito, el que cuida los bichos, de todo, te riega, son generalmente gente del pueblo, que se han agrupado. Entonces ahí es como que el INTA en eso le ha dado una contención familiar. Eso es un elemento que ha dado esta continuidad que te digo, o de esta camiseta INTA que tiene mucha fuerza. Desde mediados de los años 90, el INTA jugó un papel crucial en la adopción masiva de variedades transgénicas de soja, maíz y algodón. Esto significó un aumento decisivo en el volumen de la producción. Si bien todas estas variedades fueron desarrolladas por empresas multinacionales, el INTA hizo importantes aportes, sobre todo en el desarrollo de los procesos de adaptación a las diferentes regiones del país. La cadena de la soja, la cadena del algodón, la cadena de caña de azúcar, y lo que es importante es la productividad de eso. O sea, es como que tomás un cultivo, independientemente de lo que hay en el suelo e independientemente de lo que le cause a la sociedad, lo que vale es la productividad. Ahora, esa es la etapa que te diría la máxima, que fue muy típica, que es la máxima expresión a nivel de toda la sociedad del 90, que es acá lo que vale es la rentabilidad, y si eso implica 200.000 pequeños productores debajo de la línea de competitividad, bueno, lo lamento, serán reemplazados por la soja o por cultivos altamente rentables. Cuando se creó el INTA, la producción de granos era de 15 millones de toneladas. Hoy el promedio supera los 72 millones anuales. Si nosotros nos hubiésemos avivado, perdónenme la expresión más coloquial, este incremento tremendo de la producción, cuyo impacto a nivel del chacarero, a nivel del consumidor, a nivel de las divisas internacionales es muy importante, se hubiera anticipado tal vez 5, 8, 10 años.
Estos son muchos miles de millones de dólares. Y esta percepción no se adquiere en alguna medida porque lo político, desde una buena óptica, pasa a obnubilar un poquitito, digamos, este proceso de percepción de qué es lo que pasa en el mundo. Las estadísticas son claras en cuanto a la relevancia del INTA en los últimos 50 años. Este instituto ha sido y es un actor esencial en los procesos de investigación, desarrollo, transferencia e innovación vinculados a las actividades agrícolas. Y deberá conservar ese lugar para que la Argentina continúe la recuperación económica en la que el campo tiene un papel protagónico.